Es Henry Mejía, yo soy estudiante de Ingeniería Industrial del Santiago Mariño y voy a dar una pequeña explicación sobre la transformación de fuentes, división de corriente y división de voltaje y la ley de Kirchhoff. Vamos a dar una pequeña explicación sobre lo que es la transformación de fuentes. Sí, la transformación de fuente es otra herramienta para simplificar circuitos, permitiendo la combinación de resistencia y fuentes, ya que simplificar una red es transformando las fuentes de voltaje en fuentes de corriente equivalente o viceversa. Vamos a dar una pequeña explicación aquí rápidamente, ¿sí? Aquí tenemos, podemos decir, un ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer un versus, ¿sí? Vamos a compararlo, por así decirlo, ¿sí? Vemos que aquí tenemos dos resistencias, en este lado tenemos una fuente de corriente, por aquí tenemos un BC que es una fuente de voltaje, ¿sí? Para calcularlo vamos a aplicar es la ley de Ohm. Si queremos calcular de aquí a aquí, ¿sí? Vamos a calcular es el IS, que es la fuente de corriente, ¿sí? ¿Cómo la vamos a calcular? Haciendo el fuente de voltaje sobre la resistencia. Y si queremos calcular viceversa de aquí a aquí, aplicamos la misma ley de Ohm. Sencillamente cambiamos la fórmula, que es BS es igual a IS por la resistencia, que sería la fuente de corriente por la resistencia. Y así hacemos la transformación con esas dos redes. Vamos a hablar un poco sobre qué es el divisor de voltaje y de corriente. Vamos a comenzar a dar un pequeño ejemplo de las dos. Un divisor de voltaje es un arreglo de dos impedancias, comúnmente resistencias que dividen el voltaje y la corriente de salida. La resistencia que va a tierra forma un paralelo con la resistencia de carga, la cual modifica el voltaje de la entrada de la carga, ¿sí? Vamos a hablar sobre cómo calcular el divisor de voltaje, ¿sí? El divisor de voltaje, divisor de tensión, consiste en una asociación de resistencia o impedancias en serie conectadas a una fuente. De esta manera el voltaje B suministrado por la fuente voltaje de entrada se reparte proporcionalmente en cada elemento. La calculadora de divisor de voltaje calcula la tensión de salida del divisor de tensión en función del valor de la resistencia R1 y resistencia R2, la tensión de entrada B1, B y N y la tensión de entrada, que es B y N. Este voltaje de salida, que es la tensión que se cae a través de la resistencia R2, se calcula mediante la fórmula y tenemos esta pequeña formulita, ¿sí? Aquí vamos a dar un pequeño ejemplo, ¿sí? Si la resistencia R1 es igual a 1 kiloohmio, la resistencia R2 es igual a 2 kiloohmios y la tensión de entrada, que es bien, es 12 voltios, ¿cuál es la tensión de salida, ¿sí? Aquí lo que hacemos es colocar los valores, ¿sí? De R1 pues ya sabemos que es 1 kiloohmio, R2 2 kiloohmios y la tensión de entrada, que es 12 voltios. Esto nos va a dar un total de 8 voltios. Vamos a hablar ahora rápidamente sobre el divisor de corriente. Un divisor de corriente es un circuito eléctrico que transforma una corriente de entrada en otras dos corrientes diferentes más pequeñas. A una de las corrientes o intensidad se le suele llamar de salida IS. Al igual que un divisor de tensión convierte una tensión en otra más pequeña, al divisor de corriente convierte una corriente en otra más pequeña, ¿sí? Cuando viene una grande, esa la divide entre dos. Vamos a dar una pequeña explicación aquí sobre el divisor de corriente, ¿sí? Aquí tenemos la corriente principal, que es la entrada, ¿sí? Ella aquí se reparte en dos, ¿sí? Para poder aplicarle una fórmula aquí aplicamos la ley de división de corriente, que es igual a la energía que entra por la resistencia 1 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Vamos a aplicar aquí esta formulita rápido en este problema. Si la resistencia 1 equivale a 20 ohmios y la resistencia 2 igual a 30 ohmios, sencillamente pues colocamos los valores, ¿sí? Si la energía que entra es igual a 5 amperios, ¿verdad? Por 20, ¿sí? Que sería la R1 es igual a 20 ohmios sobre 20 ohmios más 30 ohmios. Esto nos va a dar un valor de 2 amperios, porque ohmios con ohmios se cancela. Vamos a hablar, ahora vamos a dar una pequeña definición sobre la ley de Kirchhoff, sobre lo que se refiere la ley de Kirchhoff, ¿sí? Que es lo que dice, ¿verdad? Es la ley de tensión de Kirchhoff es en un circuito cerrado, ¿sí? La suma de todas las